Es hora de escuchar la palabra de Dios. Bueno, el punto es de que, hermanos y hermanas, estuvimos meditando la última semana en el capítulo 6 de Mateo. En cuanto a la tercera parte que hemos visto, los seguidores del camino y su perfección. Hemos estado meditando estas semanas sobre este tema, basado en el Sermón del Monte, allá en Galilea, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 del Evangelio según San Mateo. Y lo último que vimos la semana pasada fue en cuanto a nuestras prioridades. ¿Cuáles son nuestras prioridades de vida? De lo cual Jesucristo habló, ¿verdad? Y ¿dónde está nuestro corazón? Verso 19, verso 20, verso 21. ¿Dónde está nuestro corazón? Eso estuvimos meditando la semana pasada. Aleluya. Y el enfoque de ello en parte y casi sobre todo fue en cuanto a las riquezas materiales de este tiempo, de este mundo. Aleluya. Ahora, meditando en ello mismo, hermanos, nuestra actitud a lo material. Debemos de entender, hermanos y hermanas, de que nuestra actitud a lo material afecta nuestras prioridades. Esto es porque no puedo lograr andar en el camino a la manera de Dios si mis prioridades no son correctas. Y la semana pasada estuvimos enfocados en esto, en lo material, las riquezas materiales. Entonces de ahí podríamos hacernos esta pregunta: ¿por qué es que yo no puedo lograr andar en el camino en la manera que Dios desea de mí? ¿Por qué es que no puedo lograrlo? Aleluya. La respuesta nos la da Jesús. Y la respuesta de Jesús es la actitud incorrecta en nuestra vida hacia las cosas materiales. Esa actitud incorrecta en nuestra vida hacia las cosas materiales afectan las prioridades de vida de Dios en mí. Y de ello podemos ver en el verso 22 de Mateo capítulo 6, el cual dice: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Ahora, siendo el ojo la lámpara del cuerpo, de lo cual tenemos lo que se conoce en el hebraísmo, por así decirlo, en el verso 29 y verso 30 del capítulo 5 de Mateo, Mateo capítulo 5, verso 29 y verso 30, que al hablar el Señor allí diciéndonos esto del cuerpo, de la luz en el cuerpo, de los ojos. Cuando nosotros leemos, hermano, esa hipérbole, porque hipérbole se usa mucho en el hebraísmo,
Cuando nosotros leemos ello, nos damos cuenta de la seriedad y necesidad de cambio a la actitud incorrecta. O sea, el Señor Jesús, al emplear esta hipérbole, leámoslo, hermano, verso 29 y verso 30 del capítulo 5. Creo que es mejor leerlo para ver qué fuertes son estas palabras. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, mira cómo dice, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que pierdas un miembro de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. O sea, el Señor, al presentar esta hipérbole a la multitud, quería llamar la atención y enfatizar este cambio radical que nosotros como seguidores de Jesús necesitamos en nuestra vida. O sea, hermanos, que los oidores, escuchando las palabras de nuestro Señor y Maestro, entienden que el Señor les hablaba sobre la necesidad de un cambio radical en el corazón. Ellos entendían eso. Ahora, viendo que nuestra actitud a lo material afecta nuestras prioridades, vemos la causa del por qué no buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Si mi corazón no está puesto en aquello que es verdadero, que es puro, que es afable, que es bueno, que es primordial, entonces mi vida va a estar en un problema. Ahora, la causa del por qué no buscamos primeramente el reino de Dios. Eso es establecido claramente en el segundo parágrafo, hermano, de aquí en este capítulo 6 de Mateo. Y son versos 24 al 34. Versos 24 al 34 nos presenta nuestro problema. Nos presenta nuestro problema. Al doble pensamiento, dos pensamientos, doble pensamiento y ansiedad por las cosas materiales. Y en esa preocupación intensa sobre las cosas materiales, nos desviamos en confiar en el Señor, hermanos y hermanas, como les decía el domingo pasado. ¿Para qué orar? ¿Para qué voy a orar? Si puedo preocuparme. Porque esa es mi naturaleza, esa es la naturaleza humana, hermanos y hermanas. Preocuparnos. Y en esta preocupación intensa nos desviamos en confiar en el Señor. Y aunque decimos, voy a confiar en el Señor, sabemos que en nuestra persona no existe, en nuestra personalidad no está esa tendencia natural de confiar en el Señor, no está, sino preocuparnos. ¿Qué es lo que usted hace cuando vienen problemas a su vida, hermano y hermana? Amén. ¿Cuál es su actitud cuando ve el problema? ¿Quién es el problema? Ya, exactamente. Nos preocupamos. De acuerdo a los versos 19 al 24, hemos visto que nuestra actitud afecta. Nos desvía de nuestras prioridades. Versos 19 al 24. Versos 19 al 24. Nuestra actitud nos afecta.
y nos desvía de nuestras prioridades. Y no confiamos en el Señor como debiéramos. Y nuestra seguridad se inclina a los bienes materiales que poseemos o aquello que vemos con nuestros ojos. Ahí está nuestra confianza. Ahí es donde decimos, bueno, esto puede estar bueno, puede estar malo, conforme vemos. Vamos a Lucas capítulo 12, hermanos. En Lucas capítulo 12, cuando llegamos ahí, vemos exactamente esta situación de nuestra inclinación natural, hermanos. Lucas capítulo 12. Gloria al nombre de Jesús. Esta inclinación natural de sentirnos seguros con lo que tenemos en nuestro poder o en nuestra mano. Y en verso 13 vemos que uno entre la multitud hace el ruego al Señor. Y el ruego es que el Señor Jesús hablase con su hermano. Para que su hermano compartiera la parte de la herencia que le correspondía. Y entonces, dice, le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Nosotros sabemos que esto estaba en la ley que Moisés había dado a la nación de Israel. En cuanto a las herencias, que cuando padres dejaban la herencia a sus hijos, el mayor recibía la mitad de toda la herencia. Pero la otra mitad era repartida entre los demás descendientes. Ahora, ¿qué es lo que vemos acá, hermanos? Exactamente. La tendencia natural del corazón humano. La avaricia. ¿Qué es lo que el hermano mayor está haciendo aquí? Él sabía que tenía que repartir la mitad con su hermano o los demás hermanos. Y quedarse él solamente con la mitad de la herencia. Pero, ¿por qué causa fue que quiso quedarse con todo? Esa es la tendencia natural del corazón humano, hermanos y hermanas. El confiar en las cosas materiales, porque con las cosas materiales se siente seguro. La persona se siente segura. Aleluya. Entonces, le dice: dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia que me corresponde. Y parte de la respuesta del Señor es la advertencia de no caer en la trampa de la avaricia, la cual es retener con nosotros más de lo que se nos permite o lo que es legal. La avaricia, hermanos, nos hace declarar los impuestos incorrectamente, mentir. Nos hace robar, nos hace no diezmar y ofrendar, nos hace hacer trampa en el negocio, no importando hacer quebrantar al negocio del vecino, no importa, con tal de yo tener más. Estas actitudes entonces son de un corazón con avaricia. Y el Señor nos dice esto, hermanos. Aleluya. El Señor nos dice esto, hermanos.
Verso 15. Entonces el Señor les dice: miren y guarden su corazón, guárdense, guardaos. Guarden su corazón de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Estas palabras, hermanos y hermanas, son contrarias al pensamiento y concepto humano, lo cual cada uno de nosotros valoramos las personas por lo que tienen y poseen. Tanto tienes, tanto vales. Nada tienes, nada vales. Y para nosotros es bien difícil aceptar que la alegría, felicidad, paz y seguridad de una persona no consta en los bienes materiales que esta persona pueda poseer. A nosotros se nos hace muchas veces bien difícil aceptar ese concepto. Aleluya. Sino en el reino de Dios, Jesucristo es bien claro que en el reino de Dios y su justicia, el reino de Dios y su justicia en el corazón, eso es la verdadera vida de cada persona en este planeta Tierra. Pero para entender esa verdad, hermanos y hermanas, para entender esa verdad, que no son los bienes materiales que traen la felicidad humana, la felicidad a la persona, sino el reino de Dios y su justicia en el corazón de la persona, para entender esa verdad, es necesario experimentarlo. Porque aunque se explique de una u otra manera, es difícil concebirlo sin la experiencia en el corazón. Si usted no experimenta el reino de Dios y su justicia en su corazón, en su vida, si usted no tiene esa experiencia, es bien difícil para usted aceptar de que las provisiones y las riquezas, el oro y la plata en esta tierra, no son la felicidad. Porque nosotros decimos: si yo soy multimillonario, entonces tengo todo lo que tengo y se acabaron mis problemas. Y eso no es cierto, porque nosotros somos testigos de ello. Si yo soy famoso en todas las personas y todo el mundo viene y alegremente me saluda y me felicita, entonces seré la persona más dichosa, seré dichoso. Y sabemos y somos testigos que eso no es verdad. Porque entonces las personas ricas y famosas manifestarían que son las personas más alegres en la vida. ¿Y cuánto se escribe y se ve de las personas con mucho dinero y mucha fama y no tienen felicidad? Aleluya. Esta persona de Lucas capítulo 12, hermanos, tenía muchas riquezas, pero también vemos esta persona que le hace la petición al Señor de su hermano. Su hermano no compartía porque era avaro y retenía más de lo concedido debido a su corazón. Su corazón se inclinaba a las riquezas. Pero hermano y hermana, aleluya. Cuando yo escribía esto, lo que escribí fue que el corazón de esta persona se inclinaba a Dios y a las riquezas.
¿Por qué? Porque estamos hablando de una persona que ha nacido en la religión judaica y ha sido instruido en la religión judaica. Y él entendía los escritos mosaicos y presentaba sus ofrendas a Dios. Entonces su corazón supuestamente se inclinaba a Dios y a las riquezas. Más, ¿qué es lo que leemos? Veamos versos 16 al 20, hermanos, como advertencia. Versos 16 al 20. Amén. De el Evangelio según San Lucas, capítulo 12. El cual Jesús les presenta esta parábola de esta persona, o sea, de un hombre rico. Dice: les refirió Jesús una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Reposa, come, bebe, regocíjate, celebra. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, todo aquello que tienes, ¿de quién será? Este hombre es muy rico, pero con todas las riquezas, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que leemos? Voy a guardar. Nunca pensó en compartir. Entonces, esta persona que encontramos en Lucas 12 no compartía porque era avara y retenía más de lo concebido debido a su corazón. Su corazón se inclinaba a Dios y a las riquezas. Y entonces leemos esta parábola, estos versos 16 al 20, como advertencia de las personas que son ricas para sí mismas, de aquellas personas que atesoran para sí mismas y no para Dios y no para compartir con los demás. Y esta parábola es exactamente lo que el Señor nos dice en el verso número 21 de Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, verso 21. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Esta parábola de Lucas 12, hermanos, nos presenta exactamente lo que el Señor nos enseña en Mateo capítulo 6 sobre nuestras prioridades de vida. Que cuando es el oro, la plata, el dinero, las cosas materiales, no es la seguridad ni la felicidad para nosotros cuando confiamos en esas riquezas materiales y perseguimos esas riquezas materiales. Nos engañan, se desvanecen las riquezas, o nos desvanecemos nosotros. Porque persiguiendo las riquezas, muchos se apartan, hermanos. Se olvidan de Dios. Aleluya. Entonces, debemos poner mucha atención al mensaje de Dios en el verso 21 y el verso 21. En el verso 21 y en el verso 21.
Aleluya. Porque cuando leemos Mateo capítulo 6, verso 21, y leyendo Lucas 12, verso 21, yo no diría que es casualidad, sino que es la voz del Espíritu Santo a la iglesia, a todos los que tememos el Señor. Que en esos dos versos 21 se resume la verdad, que si Dios no es la primordialidad de vida en nosotros o en cualquier persona, no puede disfrutar la dicha de la felicidad y alegría de la vida. No puede. No importa si la persona tiene billones, si tiene millones, si tiene miles, si tiene cientos de dólares. No podrás ser feliz en totalidad. No puedes disfrutar los bienes de vida si el corazón está puesto en las cosas materiales o los bienes materiales. Aleluya. Ahora, hermanos, conociendo esto, de que Dios nos da la oportunidad de entenderlo, Dios nos da la oportunidad de entender este mensaje, no queda más sino entregarle nuestro corazón total a Dios. Y si su corazón no ha sido entregado a Cristo Jesús, y si Jesús no es el Salvador de su vida, en este día usted puede hacer una decisión diciéndole: Jesús, te invito a que vengas a mi vida, a mi corazón, a mi ser. Te acepto como el Salvador de mi vida. Pídale perdón por sus pecados, porque es bien clara la Biblia: por cuanto todos hemos pecado y todos necesitamos pedirle perdón a Dios. Por lo cual dígale: perdona mis pecados. Tiene que recordar que Jesús pagó por sus pecados en la cruz. Y ya no tenemos que ser condenados por nuestros pecados, porque Jesús pagó por ellos. Y al entregar nuestra vida a Dios, pertenecemos a Dios. Y Dios nos enseña estas verdades, de que nuestro corazón pertenezca a Él. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, nos dice Jesús, y todas estas cosas les van a ser añadidas. Aprendiendo más en estos versos, hermanos, viendo el verso 19 y verso 20 de Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 6, verso 19 y 20. Aleluya. Te alabo, Jesús. Vemos que ahí nos dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Sabemos nosotros que la polilla es un insecto, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se refiere esto? Es evidente, hermanos y hermanas, que el Señor se está refiriendo a productos caros, tales como el vestuario de lana. El vestuario de lana
era un vestuario de gran valor en esos tiempos. Y de eso el Señor está hablando aquí en este verso 19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. El problema era, hermanos, que si no se tomaba todas las precauciones posibles, la polilla como plaga comienza a carcomer ese vestuario tan costoso. Y el otro, hermanos y hermanas, es el orín. Que cuando el Señor hablaba estas palabras del verso 19, es lógico que el Señor hablaba a personas que hablan hebreo. Y el Señor comunicaba estas palabras en hebreo. Y los oyentes entendían lo que el Señor les decía. Pero cuando nosotros lo leemos acá, es lógico que viene de un lenguaje griego, porque así se escribió en griego. Pero la expresión original es hebrea. Y entonces, ¿qué significa esto del orín? Aleluya. O sea, hermanos, es lógico que en la lengua original no lo podemos ver. Perdón, en la lengua original sí, cuando se escribe. Más bien dicho, los escritos originales griegos no se puede ver. Pero cuando el Señor lo habla, Él se refiere a las pestes. Y eso el Señor les hablaba a las multitudes. El problema de las pestes que atacan aquello que tiene valor. Entonces, esto del orín fue dicho en su lengua original hebreo, pero al escribirse se escribe en griego, lo cual en su original se refiere a las pestes que llegan a los graneros donde los granos son almacenados. Ahora, estos graneros pueden ser invadidos y arruinados por las pestes, tales como las ratas e insectos, como el gorgojo, etcétera. Y además de esto, aún en este tiempo moderno, cultivadores de trigo reportan que sus graneros hay veces que bajan considerablemente de granos. ¿Por qué causa bajan considerablemente de granos y ellos no han sacado tanto grano? Eso es debido a que roban granos de los graneros o los elevadores de granos. Siendo correcto lo que dijo el Señor. Esto fue lo que dijo el Señor. Donde ladrones minan y hurtan. O sea, ¿cuál es la seguridad de las riquezas, hermanos? Aleluya. ¿Cuál es la seguridad de las riquezas? Si esa es nuestra confianza y esperanza, hermanos y hermanas, y Dios tiene un plan y propósito con nuestras vidas, hermanos y hermanas, pues entonces lo que sucede es que si Dios nos ve que nosotros estamos entretenidos en ello y que no nos deja avanzar en el reino y que no se cumple su propósito en nosotros, pues nos puede dar un golpe exactamente allí, para que tornemos nuestra mirada a Él y pongamos nuestros ojos en el reino de Dios y su justicia primeramente. Aprendamos algo más de estos versos, hermanos, ahora en el verso 22 y 23. Versos 22 y 23.
La lámpara del cuerpo es el ojo. Y si usted puede ver, hay diferentes comentarios en cuanto a esta situación, esta enseñanza, amén. La lámpara del cuerpo. Y hay muchos comentarios al respecto, hermano. Usted puede ir a Google, usted puede comprar libros y usted va a encontrar diversos comentarios, diferentes comentarios al respecto. Pero debemos de tener en cuenta que para hablar correctamente su concepto de estas palabras que el Señor ha dicho, debemos de tener muy en cuenta que esto el Señor lo hablaba en hebreo a sus oyentes. Y cuando el Señor le hablaba este concepto de la lámpara del cuerpo y le hablaba de los ojos, el judío, el hebreo lo entendía, porque hablaba en hebreo a sus oyentes. Y el concepto es hebraico, es un concepto hebraico. Es lo que se llama Yajim Ra, Yajim Tuah. O sea que eso es lo que es una persona torcida, egoísta, avara. Yoim Ra. Ya, eso describe. Y eso es lo que Jesús le decía a las multitudes, y las multitudes lo entendían. Pero muchas veces, amén, no sabiendo estas situaciones, no sabiendo estos principios para interpretar, se escriben libros, se dicen cosas y se habla fuera de contexto. Ahora, esto era, como les digo, algo muy conocido y lo vemos ya escrito en los escritos del Antiguo Pacto. Por ejemplo, veamos capítulo 23 de Proverbios. Proverbios capítulo 23. Te alabo, Jesús, aleluya, amén. Proverbios capítulo 23, verso 6. En Proverbios capítulo 23, verso 6. Verso 6, verso 7 y verso 8 dice así: no comas pan con el avaro, no codicies sus manjares, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Vomitarás la parte que comiste y perderás tus suaves palabras. Hemos leído sobre una persona que es avara, que hay avaricia, ¿dónde? En su corazón. O sea, esa es su personalidad. Y exactamente ese es Yajim Ra. Eso es hebreo. Y así se describe la persona que es avara. ¿Dónde mora la avaricia? En el corazón. ¿Qué es lo que hemos estado viendo todas estas semanas, hermanos, en cuanto a este capítulo 5 y 6 de Mateo? Que el Señor hablaba y pedía un cambio en el corazón, la actitud de las personas que le oían. Cada uno de los temas que el Señor trata aquí en este capítulo 5 y capítulo 6 de Mateo, hemos visto que el Señor va al corazón.
Y ese es el mensaje, hermanos, en este capítulo 5 y capítulo 6 de Mateo. Dios, Jesús, pide el corazón de aquellos que van a seguirle a Él, dejando todo por causa de Él. Ahora vamos al capítulo 28, verso 22 de Proverbios. Yajimra. En el verso 22, dice esto. Esta es una persona así, llena de avaricia. Ya. Se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. Es bien directa la enseñanza, hermanos, las palabras, el consejo para toda persona que hace negocios. Que el negocio tiene que ser legítimo y nunca pedirle más al cliente, porque si no el cliente ya no vuelve. Y así sucede, amén, el negociante es avaro, ve la oportunidad y se aprovecha. Y no se da cuenta que en la injusticia no hay bendición. Ese es el concepto. Y eso es lo que el Señor está hablando aquí en este capítulo 6 de Mateo, verso 22. La lámpara del cuerpo es el ojo. Aleluya. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. ¿Cuál es este? Si tu ojo es bueno, es el Yajim Tuah. La persona justa, generosa, que comparte, que ve la necesidad y ve que puede hacer. Y a eso el Señor se refería cuando hablaba, hermanos y hermanas, del ojo y de la luz, de la vista en el cuerpo. Veamos capítulo 11, verso 25 de Proverbios. Proverbios 11, 25. Yayintoah, aquí, ya, eso. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Y eso es lo que el Señor les está hablando, y es en hebreo, a los hebreos. Ellos entendían. Y ahora, hermanos, entendiendo esto, meditando en lo que ya hemos visto en anterioridad respecto a los versos 29 y 30 del capítulo 5, siempre en Mateo, podemos entender mejor por qué causa el Señor nos dice: si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Leamos. Verso 29, verso 30 de Mateo capítulo 5. ¿Cuál es el tema que está tratando el Señor aquí ahora mismo, hermanos, en este verso 29 y 30?
Lo vimos ya anteriormente, hace 3 domingos atrás, o 4 domingos atrás, algo así. Lo vimos bajo el título El problema del adulterio. Y bueno, cuando veíamos eso, veíamos el problema del adulterio. Y ahora, sabiendo que eso es lo que el Señor está tratando, vemos en el verso 29 donde nos dice: si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Aleluya. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo aquí? Que se saque el ojo, o está tratando el problema que hemos leído ya en Proverbios, el problema de la avaricia, que es querer aquello que no es lícito. Yaimra. Entonces el Señor es bien claro, hermanos y hermanas, cuando nos dice acá que debe de haber un cambio radical en nosotros cuando hay algo incorrecto en nuestro corazón. Entendiendo esto, hermanos, lo que el Señor nos dice: si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Y es lo mismo que el apóstol Pablo nos dice en Efesios capítulo 4, verso 22 y verso 23, lo cual Pablo lo escribe al pueblo gentil, al griego, no al hebreo. Y cuando Pablo escribe al gentil, al griego y no al hebreo, él escribe así. Veamos, Efesios capítulo 4, verso 22 y verso 23. Verso 22 y 23 de Efesios capítulo 4. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. El viejo hombre, Pablo, en el hebreo, es Yayimra. El hombre torcido, el hombre avaro, el hombre adulto, el hombre mentiroso, el hombre ladrón. Yayimra. Entonces, escribiéndole al griego, al gentil, nosotros que entendemos este idioma, nos dice, si nos dice, sácate el ojo, va a decir, hay libros que escriben cosas, hermanos, que, I don't know. No sé, que escribiéndonos nosotros no nos dice: sácate entonces el ojo derecho, porque es mejor que entres sin ojo al cielo y no con los 2 ojos al infierno. Pablo no nos expresa ese hebraísmo, sino que nos habla en el lenguaje que nosotros podamos entender y nos dice: despójense. Eso significa desvístanse. Quítense el hombre viejo y vístanse del hombre nuevo. Y eso es lo que Jesús les está diciendo en ese día, en el Sermón del Monte, cuando dice a la multitud: si tu ojo es ocasión para caer, sácatelo. Porque es mejor que entres sin ese miembro al reino de los cielos. Por lo cual, si en nuestra vida, hermano y hermana, amén, en nuestro corazón hay primordialidades
que no son las primordialidades en el reino de Dios, pues entonces tenemos que despojarnos, o sea, sacarlo, hacer un cambio radical en nosotros y vestirnos de la voluntad de Dios, de lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. El punto de esto es que tú haces una decisión radical de renunciar a esa actitud y manifestar la personalidad generosa y justa, la personalidad de Cristo en nuestras vidas. Aleluya. Ahora, ¿qué más podemos aprender sobre las riquezas injustas? Lo cual está en Lucas capítulo 16, verso 9. Y es otro, hermanos, que es bien controversial, porque habla de las ganancias deshonestas. ¿Y qué entendemos de eso? Las ganancias deshonestas, o sea, ¿cómo es eso? Aleluya. Lucas 16, verso 9 ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Hermanos, estas son las riquezas injustas. El dinero. Y eso dice Jesús. Ahora, ¿por qué lo llama riquezas injustas? Ahora, dígame una cosa, hermano y hermana, ¿qué moralidad hay en esto? ¿Cuál es lo moral de esto? ¿Qué moral o inmoral tiene este papel con plástico? Pero a esto Jesús le llama las riquezas injustas. Aleluya. Vamos a proseguir, hermanos. Amén. Entonces, la semana después de la próxima semana. Amén. Vamos a orar, hermanos, dándole gracias al Señor. Amén, por su palabra. Aleluya. Buen Dios y Padre Celestial, en el nombre maravilloso de Jesucristo soberano, te damos gracias. El predicador ha terminado su mensaje. ¿Estás listo para aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador personal? Si lo estás, repite con nosotros la siguiente oración. Padre amado, reconozco que soy pecador. Me arrepiento de mis pecados. Perdóname, Señor. Creo en el Señor Jesucristo, tu Hijo unigénito, que le enviaste a morir en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día por el poder de tu Espíritu Santo. Señor Jesús, creo que eres Dios. Yo te recibo hoy como mi único y suficiente Señor y Salvador personal. Gracias te doy, Padre, por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Somos la Iglesia de Cristo Misionera Manitoba Inc., ubicada en el 1415 de la Main Street en Winnipeg, Manitoba. Y te invitamos cordialmente a que si no tienes un lugar a donde congregarte, ven y descubre las maravillas que Dios tiene para tu vida y crezcas en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo a través del estudio de la palabra de Dios, la Biblia. Nuevamente, felicidades por haber aceptado el mejor regalo de tu vida, la salvación de Jesucristo. Que Dios te bendiga. Estás escuchando Main1415.net.
desde el corazón de Dios.